Hola mis amores, hoy vamos a ver un poco de gramática musical con respecto a las notas musicales, a la función del puntillo en las figuras, los tonos y semitonos y vamos a ver también la subdivisión de las corcheas y las semicorcheas. Así que bueno, a prestar mucha atención. Bien, vamos a comenzar con las notas musicales y la ubicación en el pentagrama. Nos debemos fijar que en el pentagrama nosotros tenemos 5 líneas y tenemos 4 espacios entre esas líneas, ¿sí? Porque si nos fijamos bien, después en la parte de arriba también tenemos espacio y en la parte de abajo también tenemos espacio. Tenemos las notas básicas o las fundamentales, que serían de do a si, que son las 7 notas principales, para llamarlas, digamos, de alguna forma. Fíjense en que el do tiene una línea adicional. Los pentagramas solamente tienen 5 líneas, pero se le pueden ir agregando líneas adicionales para hacer para colocar las notas que continúan, digamos, debajo de estas líneas o por encima de esta última línea. El do, el re, tenemos en el primer espacio el mi, en la primera línea, el fa en el segundo espacio, el sol tenemos en la segunda línea, luego tenemos el la contando desde acá sería el tercer espacio, y por último el si en la tercera línea. Todas las notas musicales deben ocupar sí o sí un espacio y una línea, un espacio, una línea. De acá en más, hacia arriba las notas se vuelven a repetir y hacia abajo también, pero digamos en forma inversa. Por ejemplo, si yo terminé acá en si y quiero continuar, el siguiente, fíjense que está en una línea, entonces tendría que ocupar el siguiente espacio y esto va a ser ahora un do, porque volvemos a repetir. Do, vendría la siguiente línea, re, mi, fa, sol, la y si. Fíjense, hasta acá decíamos que teníamos las notas fundamentales o las principales, digamos, hasta el si. Luego vuelve a comenzar para repetir toda otra vez la secuencia de notas. Entonces tenemos do, re, mi, fa, sol, la y si. Y fíjense en que siempre es espacio, línea, espacio, y el la necesita una línea. Es por eso que se le coloca lo que nosotros llamamos línea adicional. Y obviamente esa línea tiene que continuar y se hace el si, que es un espacio. Ahora, si yo tendría que seguir, vuelvo a agregar la línea adicional que ya estaba y otra línea adicional para que se pueda hacer de nuevo el do. ¿Sí? Es siempre línea, espacio, línea, espacio. Y hacia abajo va a ser exactamente lo mismo, solamente que las notas en este caso van a ir del sentido contrario. Es decir, estaba en do, fíjense, sigo manteniendo esa línea adicional, ahora comenzaría en si. Sí, porque tenemos do, re, mi, fa, sol, la, si. Al revés sería si, la, sol, fa, mi, re, do. Es decir que para acá asciende y obviamente que para acá va a tener que descender. Entonces tengo do, seguiría un si, y ahora para hacer el la, línea adicional, me tendría que venir a otra línea. Es decir que ahí está la segunda línea adicional, esto sería un la. Ahora para hacer el sol, ya tengo esta línea adicional, ya tengo esta segunda línea adicional y ahora vendría a ocupar un espacio. Entonces eso es esto es un sol. Y si tendría que hacer, por ejemplo, un fa, sería, ya tengo la primera línea adicional, la segunda línea adicional, y como ya ocupé un espacio, entonces me toca ocupar una línea. Y ya tengo una tercera línea adicional. Por eso es que es importante eso, ¿sí? Que las notas musicales tienen que ocupar un espacio, una línea, un espacio, una línea. Para aplicar el puntillo, sí, el puntillo es un pequeño punto, digamos, que acompaña a una figura musical del lado derecho, ese puntito, ¿sí? Se le llama puntillo, que lo que hace es aumentarle la duración, digamos, a esta figura musical a la mitad de su tiempo original. Es decir, por ejemplo, la blanca
equivale a 2 tiempos. Con el puntillo, la mitad de 2 sería 1, es decir que la blanca debe ligarse a una negra, porque sería 2 más 1. Por lo tanto, esta figura, cuando yo la vaya a ejecutar, va a durar 3 tiempos. Eso es lo que hace el puntillo, es simplemente alargar la duración de esa figura. Para ello, obviamente, yo tengo que tener bien en claro cuál es el valor de cada figura. Ahora, por ejemplo, si yo hubiese tenido una blanca con doble puntillo, porque esto también puede pasar, quiere decir que voy a tener la blanca que se prolonga a una negra, pero el segundo puntillo va a ser la mitad de la duración de la nota anterior, que en este caso sería una negra. Y la mitad de la negra es una corchea, porque la negra vale un tiempo y la mitad de un tiempo obviamente sería medio tiempo, que es el valor que tiene una corchea. Por lo tanto, esta figura, al ejecutarla, me va a durar 2, 3 tiempo y medio. ¿Sí? Para eso sirve el puntillo, para alargar. Pero como le decía, precisamente yo tengo que tener bien en claro el valor de cada figura. Porque si yo tengo, por ejemplo, una redonda con puntillo, la redonda equivale a 4 tiempos y la mitad de 4 es 2. Por lo tanto, esta redonda con puntillo va a valer 6 tiempos. Y así con cada una de las figuras. Bien, con respecto a la corchea y su subdivisión, tenemos que tener en cuenta primero que nada que la corchea es igual o vale medio tiempo. Cuando nosotros tenemos escrita de esta forma también se llama corchea, pero es como si estuviésemos haciéndolo de esta forma, ¿sí? Es decir que estas serían 2 corcheas. Por lo tanto, equivale un tiempo, porque media corchea, o sea, el valor, perdón, una corchea vale medio, la otra corchea vale medio, medio y medio, si yo lo sumo me da un tiempo. La subdivisión de las corcheas es la semicorchea, que sería esta. Y esta equivale a un cuarto de su tiempo. Es decir que 2 semicorcheas, por ejemplo, si yo las grafico así, tienen que valer medio tiempo para decir que es una equivalencia o una subdivisión de la corchea. Veamos, tiene que decirme entonces que un cuarto me tiene que dar un medio. Entonces, si yo sumo, me tengo denominador 4, arriba me queda 2, simplificando, es verdad, me da un medio, que es el valor que tiene la corchea. Por lo tanto, podemos decir que la corchea, si yo las grafico de esta forma, al ser 2, porque tengo una corchea y otra corchea, las semicorcheas son 2 semicorcheas por una corchea. Por lo tanto, me puedo poner o graficar esto, que tengo 2 corcheas equivalen a 4 semicorcheas. ¿Sí? Porque ya vimos que sumando 2 semicorcheas me da un medio. Es decir, que si yo sumo acá, estas 2 me van a dar un medio. Y si estas 2 sumo, me van a dar un medio, sumando. Entonces me va a quedar 2 sobre 2. Simplificando, esto me queda un tiempo, que es lo que valdría esta figura. Y si retrocedemos acá, es verdad. Fíjense, estas 2 corcheas equivalen un tiempo. Por eso es que en estas corcheas tenemos una subdivisión de 4 semicorcheas. Bien, con respecto a los tonos y los semitonos, tenemos que saber que se llama tono, digamos, a la diferencia de altura o de la distancia que hay entre 2 sonidos sucesivos o consecutivos. Para que haya un tono, para que sea tono, tiene que haber precisamente un tiempo entre esos 2 sonidos. Y para el semitono tiene que haber medio tiempo para que sea un semitono. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, una descripción en el teclado, nosotros tenemos
las que llamamos teclas blancas y las teclas negras, que son las que están por encima de las teclas blancas. Fíjense, de este do a este do, que sería un do sostenido, hay medio tono. Acá hay medio tono. Y de este do sostenido a este re hay otro medio tono. ¿Qué quiere decir entonces? Que entre el do y el re, al haber un tiempo, un tono, entonces precisamente esto se llama tono. Fijémonos acá en el caso, por ejemplo, en el re y el mi también sería un tono, porque tengo medio tono más medio tono hacen un tono. Fijémonos en el caso del mi y el fa. Si yo hago un mi sostenido, me voy a fa. ¿Sí? No tengo una tecla negra en el medio que a mí me permite hacer medio tono y medio tono. Quiere decir que acá solamente hay medio tono, por lo tanto esto es un semitono. Después tenemos el fa y el sol, que es tono, el sol, el la, que es tono, el la, el si, que es tono, y el si y el do tenemos el mismo problema que en mi en fa, por lo tanto esto es semitono. Esta escala de tono, tono, semitono, tono, 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 semitono no cambia, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta siempre es eso, en el caso de los sostenidos con respecto al teclado. Si vamos a una escala, tenemos de do a re. Entonces me ubico de do a re. ¿Tengo un tono? Sí, tengo un tono. Fíjense, medio y medio hacen un tiempo, por lo tanto esto es tono. De re a mi. De re a mi, fíjense, sí, también tengo medio y medio, hacen un tono, por lo tanto esto también es un tono, lo vamos a ir escribiendo acá. De mi a fa, no tengo una tecla negra en el medio, por lo tanto esto es semitono. De fa a sol, sí, tengo un tono, por lo tanto es un tono. De sol a la, tengo medio tiempo, hacen un tiempo, por lo tanto también es un tono. Y de la a si, también, fíjense, tengo medio, por lo tanto tengo un tono. Y si yo tendría que seguir, me iría a un do, por ejemplo. De si a do es medio tono, por lo tanto es un semitono. Y fíjense en qué es lo que yo tengo acá: tono, 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 semitono, tono, tono, tono y semitono. Entonces lo que vos tenés que tener en cuenta en este caso, para que sea un tono, tiene que tener un tiempo entre esas dos notas y tienen que ser consecutivas, o sea, de do a re. Ahora, por ejemplo, yo quiero calcular de do a mi, fíjense, tengo 3 notas, entonces voy contando. Do hacen un tono, de re a mi hacen otro tono, por lo tanto serían 2 tonos. Entonces, pero lo que estamos trabajando acá es el tono y el semitono para saber cómo se va contando. El tono tiene que representar un tiempo y el semitono tiene que representar medio tiempo de 2 sonidos consecutivos.